Continuamos en Pro Economía y Finanzas. Llegó el momento de hablar en piso con el economista Jorge Garicoche. Él nos va a estar haciendo una serie de recomendaciones para el gasto, teniendo en cuenta también el elevado contexto inflacionario. Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buen día, Eduardo. Un gusto siempre compartir en piso con ustedes y con toda la teleaudiencia de Canal Pro. Jorge, para iniciar, en términos generales, ¿en qué punto estamos dentro de este proceso inflacionario que inició posteriormente a la pandemia? ¿Ya pasó lo peor o todavía se tiene cierta incertidumbre sobre eso? Es un buen punto el que mencionás. Estamos en una tendencia descendente. Recordemos que la inflación llegó a un pico de 12% en Paraguay. Ese pico representó un valor que fue lo máximo que tuvimos en los últimos 11 años. Así de crítico estuvo la situación en algún momento. Ese valor de una inflación interanual de 12% fue descendiendo y ahora estamos en un valor de 8,1%. Entonces uno diría, ok, parece ser que esto ya se va hacia abajo, pero la prudencia debe primar. Creo que todavía no es tiempo de festejar. Insisto que la tendencia es que esto se vaya reduciendo, pero en un mundo con tantas incertidumbres, con tantas cuestiones que van y vienen, deberíamos estar atentos. Y acá quiero poner un ejemplo. Hace unos días, un diario americano, el Wall Street Journal, sacaba un artículo mencionando que Arabia iba a incrementar la oferta de producción de petróleo. Eso generó mucho ruido en el mundo, un periódico muy referente en tema financiero. Entonces, el precio del petróleo comienza a descender por unos días. La OPEP, encabezada por Arabia, tuvo que salir a declarar que no, nosotros tenemos un estándar de producción y nos vamos a mantener en ese estándar. ¿Qué pasó en los últimos días? Volvió a subir el precio del petróleo. ¿A qué quiero llegar con esto? De que finalmente hay algunas cuestiones tan sensibles que parecen ser tan pocas cosas, pero que terminan impactando de una manera tremenda en productos tan sensibles que llegan finalmente a afectar a nuestro bolsillo. Así que mientras eso siga sumamente volátil, no es todavía momento de festejar de que realmente la inflación va a seguir un camino ya descendente. Y en este escenario, Jorge, hay que tener cierta prudencia teniendo en cuenta de que a lo mejor hay cierta recuperación en los ingresos teniendo en cuenta periodos anteriores, pero todavía hay un elevado grado de incertidumbre. ¿Qué le podemos recomendar a la gente teniendo en cuenta también los altos precios y el escenario actual? Mira, la prudencia tiene que venir para todos los agentes económicos. Las personas creo que tenemos que entender que diciembre no lo es todo, en el sentido de que, como bien vos mencionabas, por lo general, en esta época del año uno, el que es trabajador dependiente recibe el aguinaldo, el que es independiente empieza a cobrar un montón de servicios, el que trabaja por cuenta propia tiene la posibilidad de generar algunos que otros servicios. Entonces, por lo general, una mayor circulación de dinero. Eso también, por supuesto, permite que uno pueda acceder a ofertas, a compras, pero después se viene el otro año, después se viene enero y también se viene febrero, donde comienzan las clases, donde los chicos tienen muchos requerimientos en las escuelas y a veces uno no tiene todos los recursos disponibles como para afrontar esos gastos. Así que ahí la prudencia, la buena administración, la calma tienen que primar para que esos recursos sean muy bien utilizados, ¿verdad? Pero también mi recomendación va para las empresas y también para el gobierno, ¿verdad? Porque creo que hay un gran esfuerzo de parte de las políticas económicas en, por un lado, intentar contener la inflación, ¿verdad? Creo que hasta en un momento hubo una crítica muy fuerte al Banco Central de por qué elevaba tanto la tasa de política monetaria. No quiero entrar en detalle, pero era necesario. Como decía el presidente del Banco Central, tenía un sabor amargo, pero era necesario para los niveles de inflación que veníamos teniendo. Eso yo creo que todavía no es momento de bajar, tenemos que todavía mantenerlo ahí por un tiempo hasta que realmente la inflación sea domada, pero por otro lado, las políticas tienen que ser congruentes con esa situación. Si por un lado estamos haciendo una política monetaria donde intentamos, en términos muy sencillos, intentamos contener la expansión del dinero, pero por otro lado salen algunas políticas que dicen, este es el momento de dinamizar la economía y empiezan a inyectar dinero.
No sé si con fines electorales o no, no es mi campo la politología, ¿verdad? Pero probablemente tenga esas intenciones o no. Lo que sí llamaría ahí es a la congruencia de las políticas, ¿verdad? Porque hay gente que está sufriendo o empresas que están sufriendo ese efecto de la restricción de la política monetaria, pero sin embargo, por otro lado, si seguimos inyectando dinero, estamos trabajando para nada. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Hay que entender hasta qué punto hay que ir con esa expansión de dinero, focalizar bien las ayudas que vamos a hacer, que por eso no me estoy refiriendo a ciertas ayudas sociales, sino al conjunto en sí de esa expansión del dinero que pueda venir por el gasto público. Hablando justamente del plano social y la inflación, que es lo que estamos analizando, la suba de precios tan pronunciada que tuvimos también afecta en términos de pobreza. Se tienen proyecciones inclusive de órganos internacionales de que podría subir este año. Jorge, ¿cómo analizas el tema? De hecho que subió la cantidad de pobres en Paraguay, subió un poco también por efecto de la pandemia, ¿verdad? Ha dejado golpeado a muchos sectores, ni qué decía el sector más vulnerable de la sociedad, y lo que bien mencionabas, el aumento de precios, ¿verdad? Hay que tener en cuenta que la inflación, si bien nosotros tenemos un número, que es el que reporta el Banco Central, ese número es un promedio. Y el promedio ese es un indicador estadístico, mm, no quiero decir mentiroso, pero no refleja necesariamente la realidad de todos. Claro. Refleja un promedio. Entonces, termina impactando de manera distinta a las personas. Y especialmente a personas, por ejemplo, aquellos que ganan salario mínimo, los ponderadores del Banco Central nos dicen que el sector transporte más o menos tiene un impacto de 14% en las personas. El uso del auto, del transporte público, más o menos es 14% dentro de la estructura de gasto de las personas. Sin embargo, cuando uno se pone a ver a aquellas personas que reciben salario mínimo y tienen que desplazarse con dos colectivos a la ida para llegar al trabajo, dos colectivos para la vuelta del trabajo, uno hace los números y encuentra que eso es mucho más que el 14%. Entonces, la inflación termina golpeando de manera distinta también a varios sectores y esos sectores más vulnerables han sido sumamente afectados. ¿Por qué? Porque dos componentes de la inflación fueron los que realmente se dispararon, ¿verdad? Alimentos y transporte. Los dos son súper esenciales para todo lo que hacemos en el día a día, ¿verdad? O sea, necesitamos comer y necesitamos desplazarnos. Pero insisto que eso termina afectando de manera distinta a los diversos estratos sociales. Ok, retrocediendo un poquitito también a la parte de la conducción de la política monetaria, Jorge, mencionabas que el Banco Central en su momento incrementó las tasas de interés, ahora se están manteniendo en un nivel bastante elevado y esto tiene su impacto en el costo del dinero y en la actividad económica. Si bien se decía justamente, hacías alusión a las declaraciones del presidente del Banco Central de que es un remedio amargo pero necesario. ¿Cómo impacta esto en términos del dinamismo y cómo también podría impactar teniendo en cuenta de que entramos en un proceso de cierre del año 2022 e inicios del año 2023 en términos de PIB? Mira, sin lugar a dudas es en alguna medida restrictiva para el crecimiento. No estoy diciendo que sea una medida mala, lo que estoy diciendo es que una tasa de interés muy alta hace que muchas personas digan, voy a esperar para tomar algún tipo de crédito porque no me quiero comprometer con un crédito que escapa de los niveles de tasa de interés que habitualmente estoy tomando. Una razón lógica, prudente por parte de muchos empresarios es decir, voy a posponer mis inversiones y por supuesto las inversiones dan un dinamismo muy interesante que termina impactando en un crecimiento económico. Es por eso que hoy el mundo, fíjense que esta política es a nivel mundial, o sea, no solamente estamos hablando de medidas que se tomaron en Paraguay, con el fin de contener la inflación a nivel mundial, los bancos centrales salieron a intervenir. Eso es lo que hace un poco también que las perspectivas a nivel global se esté hablando de posibles recesiones o potenciales recesiones económicas debido al estancamiento de las inversiones, debido a menores movimientos de capitales, un poco como consecuencia de estas medidas, ¿verdad? Así que
Yo creo que esto va a seguir continuando por un tiempo más, probablemente el primer trimestre del 2023 va a seguir manteniéndose así y después, con algunas proyecciones que estamos haciendo, eso empezaría a regularizarse, ¿verdad? Más o menos a mitad del año 2023 la inflación estaría ya en los niveles que estábamos conociendo antes de la pandemia, antes de toda esta suba muy importante que se dio de los niveles de precio. Jorge, teniendo también en cuenta lo que es la realidad de la gente y lo que estuvimos pintando este escenario macro, se tiene una fórmula tradicional de esta época del año en la cual se tiene el aguinaldo para los que perciben este ingreso de invertir una parte, ahorrar una parte, pagar créditos con otra parte. ¿Esto se podría mantener teniendo en cuenta todo lo que estuvimos mencionando? ¿Hay de repente algunas variaciones que se podrían hacer a la fórmula para que la gente pueda manejar bien este último ingreso, o sea, el ingreso de este último tramo del año y tener un mejor pasar en los siguientes meses? Bueno, acá yo soy bastante respetuoso de lo que sería la situación de cada hogar. Respecto a fórmulas o porcentaje de destino del gasto, existen varios libros que te recomiendan, de finanzas personales, que te recomiendan tanto por ciento a este ítem, tanto por ciento a este ítem. Pero la verdad de la cosa es que cada hogar tiene una necesidad, sabe dónde le aprieta el zapato, y acá la regla general, la fórmula es no gastar más de lo que tenés. Y tener una cierta previsión, ese ingreso importante que uno recibe, adicional a lo que generalmente recibe, como es un aguinaldo, también tiene que perdurar para otros gastos excepcionales que no generalmente se tienen mes a mes. Por el ejemplo que daba es el tema escolar. El tema escolar tiene una exigencia muy interesante dentro de los gastos familiares, dentro de los gastos de los hogares allá por febrero. Entonces uno también debería empezar a mirar ya lo que va a ser de aquí a 2 meses, ¿verdad? Hay que manejar con prudencia eso, pero no existe una fórmula mágica de decir tanto por ciento destinemos a esto, tanto por ciento ahorremos, porque insisto que en cada familia, en cada hogar, hay ciertas necesidades. Yo no le puedo decir a la gente, guarda 15% de tu aguinaldo para esto, cuando de repente alguien está enfermo y me dicen, mira, necesitamos gastar todo esto en esa situación. O tenemos que cumplir algunas deudas, tenemos que honrar eso y salir de ese problema. Perfecto. O sea, insisto que la regla general ahí es no gastar más de lo que uno tiene, ¿no? También sería interesante tener en cuenta el escenario de las tasas, por ejemplo, para la gente que le interesa tomar un crédito. Tal vez en estos momentos aceptar un crédito o tomar un crédito va a ser más caro que en meses venideros, a lo mejor con los cambios de las tasas de interés, después se tengan mejores condiciones. También cierta prudencia en eso, Jorge. Así mismo, ¿verdad? Son pequeños, grandes detalles que hay que tener en cuenta, ¿verdad? Hoy las tasas de interés, recién estábamos hablando de cómo eso estaba impactando a las empresas, pero también afectan a los créditos personales, ¿verdad? Son tasas muy elevadas bueno, uno podría después estar pagando por mucho tiempo. Y eso también me lleva un poco a plantear el siguiente desafío, que es la cuestión de que uno empieza a tomar muchas decisiones en esta época del año. Generalmente aquellos que han tenido un gran año empiezan a pensar en ampliaciones en la casa o cambiar el auto, y cuando dicen voy a cambiar el auto, por lo general muchas concesionarias ofrecen el crédito en moneda extranjera. ¿Cuál es el inconveniente ahí? Que la mayoría de nosotros tenemos ingresos en guaraníes y nos endeudamos en una moneda sobre la cual no tenemos el control. Entonces, en algún momento esa moneda se dispara y termina siendo una exigencia muy importante en relación a nuestros ingresos. Así que también tener mucho cuidado en eso, en lo posible, tratar de endeudarse. Si uno va a tomar la decisión de endeudarse por la cuestión que sea, la regla ahí por lo general debería ser endeudarse en la moneda en la cual tiene ingreso. Finalmente, Jorge, el panorama que pinta el Banco Central es que la inflación va a empezar a converger para el año que viene, ya se van a tener niveles más normales. Se coincide
con esa estimación y cuáles serían las características? Es decir, ¿se va a tener probablemente una reducción que se sienta en el día a día de la gente o probablemente esto siga siendo solamente de números macro? No, todo lo que sea macro se siente finalmente en el bolsillo. A veces, mira, la inflación es un término macro, pero cuando hablamos de la suba de precio de la carne, cuando hablamos de la suba de precio de la leche, cuando hablamos de la suba de precio del combustible, estamos hablando de componentes de la inflación que nos terminan afectando en lo micro del bolsillo. Así que sí se va a comenzar a sentir, no en la velocidad que quizás querramos, y también acá hay que ser bien claros con esto. Esto no significa descenso de precios. Esto lo que significa es que los precios no van a tener aumentos como venían teniendo. O sea, en los últimos tiempos, especialmente en la primera parte del 2022, cada mes cuando íbamos al supermercado veíamos cómo aceleradamente venían creciendo en precio muchos de los productos que habitualmente consumimos. También con el tema del combustible, ¿verdad? Cada vez que íbamos a la estación de servicio veíamos algún tipo de cambio bastante interesante que nos terminaba afectando al bolsillo. No significa, o sea, cuando hablamos de que la inflación se va a estabilizar y va a volver a niveles habituales, no estamos hablando de que va a haber un descenso generalizado de precios, que van a empezar a bajar. Lo que estamos diciendo es que a partir de finales probablemente del primer trimestre del otro año, esa variación que van teniendo los precios va a ser mucho más estable. Siempre y cuando, es importante aclarar esto porque nosotros los economistas hacemos un montón de modelos matemáticos, un montón de proyecciones, estimaciones, pero ¿qué pasa? No siempre le acertamos. ¿Pero por qué no le acertamos? Porque hacemos las estimaciones a la información que tenemos hoy y la información va cambiando día a día. Esto depende de que los países no empiecen a incrementar la guerra, de que China no reaccione a Taiwán, etcétera, etcétera, etcétera. Jorge, te agradecemos muchísimo tu tiempo y contamos contigo para futuros análisis. Por favor, con mucho gusto, estamos a las órdenes.